Esta es la última sesión del curso sobre violencia y desarrollo y hoy justamente vamos a repasar varias sesiones del curso para entender mejor la relación entre los dos fenómenos que le dan nombre al curso, la violencia y el desarrollo. Entonces voy a presentar más adelante algunas definiciones y cuatro hipótesis que resumen cuatro posturas sobre esta relación entre los dos fenómenos. Estas hipótesis, aunque las voy a desarrollar más adelante, ustedes pueden leerlas en la pantalla y podrían agruparse como en dos conjuntos. Por una parte, la hipótesis como intuitiva, la que la mayoría de personas tenemos, y es que eh, el desarrollo va, digamos, no puede ir de la mano con la violencia. Cuando pensamos en desarrollo pensamos en cosas positivas, en cambios positivos en las sociedades, y entonces nos suena como ilógico hablar de violencia simultáneamente. Entonces pensamos en el desarrollo como un proceso de cambio que llevaría implícito la ausencia de la violencia. Entonces justamente la hipótesis 1 y la 4 que vamos a ver más adelante van en esta dirección, pero vamos a ver también que hay dos hipótesis que se oponen y que también tienen bastante, dijéramos, evidencia histórica por detrás y para sustentarlas, que es la hipótesis de que la violencia puede ir de la mano con el desarrollo. Esas son las hipótesis 2 y 3. Entonces vamos a ir desarrollándolas una por una, mostrando qué autores las defienden. Como ustedes verán, la mayoría de los autores ya los hemos visto a lo largo del curso, así que un poco la idea de hoy es sintetizar ideas claves de clases anteriores para irnos con una visión general de qué hipótesis hay sobre estas relaciones. Para empezar, es importante definir qué es desarrollo. Este es un término que se aplica en varios campos del conocimiento. Se aplica, por ejemplo, para el desarrollo de software, se aplica para el desarrollo eh, de los niños a la adolescencia, el paso a la adolescencia y a la adultez. Eh, Se aplica para cuando se habla de investigación y desarrollo de productos o tecnologías, se habla de desarrollo urbano, digamos que se usa en muchos campos. Entonces, eso a veces dificulta saber cuando alguien dice desarrollo exactamente qué está hablando. Entonces, aquí lo vamos a usar en dos sentidos y vamos a apelar, a recurrir a esta distinción que nos propone Gillian Hart, que es la geógrafa que ustedes ven en la diapositiva. Entonces ella escribió un artículo hace unos años donde propuso como una gran distinción entre dos cosas. Dijo, por un lado hay una forma de referirse al desarrollo como un proceso histórico, cuando por ejemplo uno dice que ha habido muchos cambios en el desarrollo de Colombia en el último siglo y eso ha causado X o Y problemas. Y a eso ella lo llama desarrollo, dice, para distinguirlo de otro desarrollo hablamos de desarrollo con D minúscula. Hay otro desarrollo que es el desarrollo con D mayúscula, que sería el desarrollo de los planes de desarrollo y de los proyectos de desarrollo. Este uso del término ya no se refiere a algo histórico, sino a cómo cambiamos la realidad. Cuando alguien dice, pensemos en un proyecto de desarrollo para el Chocó, para Bogotá, o pensemos en un plan de desarrollo para Colombia. Entonces, aquí no se está hablando de historia, de cómo el pasado moldea el presente, sino más cómo en el presente cambiamos el futuro. Entonces, eh, dice ella, refirámonos a esto con la D mayúscula, como proyectos de intervención. Y este uso pues, se remonta principalmente al contexto de la descolonización y la Guerra Fría, o sea, desde más o menos del año 50 para acá, eh, es que se usa el término con ese sentido. Entonces vamos en el resto de la clase a usar eh, esas dos definiciones de desarrollo con D mayúscula y con D minúscula. La idea es que no nos confundamos, sencillamente tengamos presente lo que ya nos está diciendo acá. Cuando lo usamos con D minúscula estamos hablando de un proceso histórico. Cuando estamos hablando con D mayúscula estamos hablando de proyectos y planes para el futuro. Eh, la otra definición importante es obviamente la de violencia y aquí vuelvo a una definición que vimos al iniciar la clase, el curso por allá en enero, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la violencia directa, que es de la que vamos a hablar en el resto del módulo, perdón, de la clase, es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces estamos hablando de la principalmente violencia directa, no estamos hablando de violencia cultural ni estructural, que ya dijimos que se puede entender como causas de la violencia directa, pero son cosas diferentes.
Entonces vamos a analizar la relación entre violencia directa, como está definida acá, y los dos desarrollos que ella nos plantea, la autora que acabo de mencionar. Entonces vamos a arrancar primero por el desarrollo con D minúscula, o sea, el desarrollo como proceso histórico. La primera hipótesis es la dominante, la que tal vez circula más tanto en la literatura económica como en el sentido común de las personas, y es la idea de que la violencia pues solo puede ser un obstáculo para el desarrollo. En la medida en que el desarrollo tiende a pensarse como algo positivo, favorable, entonces cuando pensamos en la violencia, automáticamente decimos, bueno, la violencia solo puede ser negativa para el desarrollo. Entonces, esta idea la han expresado a lo largo de la historia muchos autores y como decía intuitivamente, creo que todos la llevamos aquí cuando pensamos en los dos términos, violencia y desarrollo. Hay una cita que se hace con mucha frecuencia que es de Thomas Hobbes, que es un autor que vimos por allá cuando empezamos el curso, que resume muy bien esta idea. Entonces, recordemos que Hobbes, lo vimos por allá en la segunda o tercera clase, está proponiendo la creación de un leviatán, de un estado al cual los individuos les damos nuestro uso de la fuerza, que solo el leviatán tenga el uso de la fuerza y que tenga la capacidad para aterrorizarnos y para crear el orden. Y él compara eso con el estado de naturaleza, y el estado de naturaleza para él es un estado terrible, eh, porque hay violencia, pero sobre todo porque la violencia causa una serie de cosas que ustedes pueden ver en esa cita que es tomada del libro Leviatán. Si lo desean pueden pausar un segundo el video para leerla con calma. Mientras transcribía esta cita, pensaba que de hecho en la guerra no se paraliza todo, en la guerra continúan algunas actividades. Sin embargo, pues las guerras pueden ser muy destructivas si pensamos, por ejemplo, en el caso de Siria. Es muy posible que en efecto consigan todo lo que nos dice Hobbes. Entonces, esta primera intuición de Hobbes pues ha llegado hasta la era contemporánea y ha sido elaborada y desarrollada de manera más detallada y empíricamente fundamentada principalmente en la economía. Autores como Paul Collier, por ejemplo, que también estudiamos en el curso, eh, proponen esta idea muy simple que es que la guerra es el desarrollo en reversa, es como la antítesis del desarrollo, en el sentido de que si el desarrollo implica, por ejemplo, que haya más infraestructura, más educación, más salud, más bienestar, pues la guerra es justamente reducir todo eso, es ir en reversa. Entonces esta frase muy corta de Paul Collier ha sido muy influyente, en cierta forma es una manera muy sintetizada, muy breve de decir lo mismo que decía Hobbes. Eh, y es una idea que, por ejemplo, ha retomado el Banco Mundial y varios economistas, principalmente economistas liberales, para plantear pues, que la guerra es una calamidad para el desarrollo. Entonces, por ejemplo, en la gráfica que ustedes ven en el lado derecho de la diapositiva, esta gráfica es tomada del informe del Banco Mundial del año 2011 titulado Conflicto, Seguridad y Desarrollo. Es un informe que el Banco Mundial publica anualmente y en el año 2011 lo dedicó al tema de la violencia. Y en la gráfica justamente intenta mostrar cómo los países cuanto más violentos son, menos pueden avanzar en la reducción de la pobreza. El banco en ese informe ofrece una gran cantidad de estadísticas para mostrar por qué la violencia es algo negativo para el desarrollo. Y en la parte izquierda de la diapositiva ustedes pueden ver varias ideas de por qué, que en cierta forma digamos, son ideas más elaboradas de lo que decía Hobbes. Es básicamente la misma idea. La violencia genera mayores riesgos para la inversión y los negocios, ¿cierto? Genera destrucción de infraestructura y del ambiente, incrementa el gasto en defensa y esto pues implica que a la medida que hay gasto en defensa pues hay menor gasto en otras cosas, en salud, en educación, infraestructura, en otras cosas. Ahí la violencia genera mayores costos de transacción, es decir, hace más costoso hacer negocios porque implica, por ejemplo, comprar seguros, tener más vigilantes, poner cámaras, eh, estar pagando por ejemplo, con un atentado terrorista, para reconstruir edificaciones, pagar indemnizaciones, todo eso genera unos costos en la operación de los negocios.
Y cuando la violencia es muy aguda, pues se produce una migración de talentos y capitales, que en Colombia la vimos, por ejemplo, por allá a finales de los 90. Es posible que ustedes tengan familiares que, incluso sus padres, es posible que les haya pasado, que el clima de inseguridad era tan fuerte que mucha gente prefirió irse del país por unos años para evitar un secuestro, para evitar ser extorsionado. Y mucha gente pues viajó a otras partes y pues es una pérdida para el país porque se lleva pues el talento, se lleva sus capacidades, se lleva capitales, ¿cierto? Se lleva cosas que el país requiere. Entonces, que es lo mismo que pasa en Siria hoy, por ejemplo. Muchos talentos y capitales de Siria pues se han ido para Turquía, para Europa, para el Líbano, para otros países, y Siria pues se queda sin esas personas y sin esos capitales. Entonces, esta primera idea, como digo, es la más intuitiva y es la primera hipótesis. A continuación vamos a ver una segunda hipótesis que va un poco en contravía de esta. La segunda hipótesis nos dice que la violencia puede servir para el desarrollo o que incluso el desarrollo puede tener como condición la violencia. Esta segunda hipótesis tiene digamos, dos canales, dos maneras de explicarse. Entonces, voy a empezar por la que propone Marx. Entonces, Marx propone esta idea que también vimos hace unas clases hace ya un tiempo, la idea de que la violencia puede servir para la acumulación primitiva de capital. Si ustedes desean, pueden pausar un momento el video para que puedan leer la cita de Marx. Y Marx básicamente se está refiriendo a la historia principalmente de Inglaterra y de cómo el surgimiento del capitalismo en Inglaterra está asociado a la expropiación masiva de tierras tanto de la iglesia como de campesinos y de comunidades por parte de quienes eventualmente vinieron a ser los primeros capitalistas y los primeros grandes capitalistas. Entonces el argumento de Marx es que por una parte esto permite crear las primeras fortunas, entre comillas, no en el sentido de tesoros o de lujo, sino más bien en el sentido de un capital que se puede invertir en crear negocios, por ejemplo, instalar fábricas, en hacer inversiones, en importar materia prima, para empezar a hacer negocios. Pero el otro aspecto importante de la acumulación primitiva, dice Marx, es que en la medida en que se expropia la población y la población se queda sin tierras, pues estas personas quedan, por una parte, sin una fuente de subsistencia, y por otra parte pues se ven forzadas a migrar porque no se pueden quedar en el campo. Entonces esto lleva a que muchas personas que quedan en la miseria tengan que migrar a la ciudad, y allí en la ciudad se convierten en la mano de obra justamente de los industriales. Entonces él lo que está diciendo es que la acumulación primitiva es funcional al capitalismo porque por un lado permite amasar fortunas y por otro lado crea una masa de desposeídos que eventualmente se van a convertir en los asalariados. Y de no ser porque estas personas están pasando hambre, el industrial en la ciudad no tendría a quien contratar. Justamente el hecho de que ellos pasan hambre le permite a él contratarlos y ofrecerles salarios muy bajos, y así es como arranca el capitalismo. Este proceso que Marx describe para Inglaterra, pues uno podría decir que lo puede ver en otros contextos un poco diferentes. En la parte derecha de la diapositiva, justamente puse una imagen de una pintura de hace ya más de un siglo, que describe la colonización del oeste americano por parte de los blancos que llegaban de Europa. Si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda de la pintura vemos a los indígenas dirigiéndose justamente hacia el oeste a medida que van siendo expulsados de sus tierras. Y hay una figura en la mitad que es pues el progreso, y si ustedes la miran con detalle, ella está llevando el cable del telégrafo y atrás de ella vienen pues los colonos, más atrás está el ferrocarril. Entonces en general el progreso está basado en la idea de expulsar de las tierras a los indígenas que se considera que no las están usando de manera productiva, mientras que la gente que viene del este, los colonizadores, sí van a poder usar los recursos naturales y la tierra de manera productiva, la van a poner a trabajar finalmente, no van a darle un uso ocioso como el que le daban los indígenas. Vemos también en la parte superior izquierda a los búfalos, que también son, aparte de los pueblos indígenas, también fueron víctimas de la colonización porque fueron casi extinguidos. Que
que también van siendo expulsados hacia el oeste en un proceso que dura pues varias décadas y termina a comienzos del siglo XX. Entonces aquí de nuevo vemos cómo la violencia de la colonización, de la expulsión de los indígenas, pues se construye como una idea de progreso y de progreso material y que permite la acumulación de capital, el avance tecnológico, el uso productivo de la tierra y el bienestar para los colonos que se van a volver propietarios y que van a explotar de manera eficiente la tierra. Entonces, veamos, aquí lo que vemos es justamente una visión un poco diferente a la que veíamos en la diapositiva anterior, en el sentido de que la violencia se ve como que puede ir de la mano con el progreso económico, con el desarrollo económico, no se ven como antítesis. Enseguida vamos a ver un segundo canal a través del cual la violencia podría conducir al desarrollo. Este segundo canal ya lo habíamos visto también durante el curso y es la idea de que los estados modernos, al menos en Europa, se construyeron gracias a los conflictos entre ellos. Aquí había un estado permanente de guerra exterior que finalmente vino a terminar hace apenas 75 años. Entonces, recordemos que esta idea se la debemos principalmente a Charles Tilly, que está allí en la diapositiva con esta frase muy corta pero muy concisa, donde nos dice que los estados hacen la guerra, pero al hacer la guerra hace a los estados. Entonces recordemos en esa clase que vimos este tema, el argumento de él es que en la medida en que los soberanos se ven obligados a recolectar, a obtener recursos financieros para financiar la guerra, para pagarle a sus soldados, para financiar la compra de armas y llevarlas hasta el frente de batalla, para mantener esos ejércitos y continuar peleando y peleando y peleando, eso los va a obligar a generar un aparato de recolección de impuestos. Y ese aparato de recolección de impuestos los va a forzar también a empezar a llevar una contabilidad nacional, a crear catastros. Catastro se refiere a un registro detallado de quién es propietario de cada terreno, qué produce cada terreno, qué potencial económico tiene cada terreno, cada lote, digamos, cuánto puede pagar cada persona como impuesto, cuánto es razonable cobrarle para que no se quiebre, porque si se quiebra, pues el año entrante no hay a quien cobrarle impuestos, entonces hay que cobrarle una tasa razonable para que esa persona siga pagando impuestos y pueda continuar financiando en el largo plazo el esfuerzo militar, ¿verdad? Como eso lleva también a la creación de cuerpos de policía para proteger los derechos de propiedad, a garantizar el derecho de la propiedad para que esta persona que produce para poder cobrarle impuestos pues requiere que no sea expropiada y que haya una cierta seguridad para que nadie le robe su ingreso y su riqueza, ¿verdad? Para que pueda así seguir pagando impuestos. Y en general va describiendo cómo es la guerra la que eventualmente da origen a todo el aparato estatal, al catastro, a la policía, a los jueces, al sistema de derechos de propiedad, a todas las garantías y derechos que hoy tenemos como asociamos a la idea del Estado y eventualmente llega hasta la creación de la democracia. Entonces, aquí de nuevo vemos cómo de manera contraintuitiva Tilly nos dice que la violencia, al menos en Europa, va a estar en la raíz histórica de la creación de estados fuertes. Esta idea, también vimos en el curso, ha sido extendida a otros contextos y hay autores que han planteado cómo ha sido la falta de guerras exteriores en otros continentes la que explica en buena medida la debilidad del Estado y eso a su vez explica por qué el desarrollo no ha sido tan rápido. Entonces recordemos, por ejemplo, Paul Collier nos dice que en África, después de la descolonización, pues lo que ha habido realmente es una serie de guerras entre etnias y han sido financiadas casi siempre, o fueron financiadas casi siempre por la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y después de terminada la Guerra Fría, lo que ha habido es un proceso en el cual hay guerras intestinas, internas, y eso no fortalece el Estado. Y del mismo modo, otro autor latinoamericano, que es Miguel Ángel Centeno, sostiene que en América Latina no hay un Estado fuerte porque faltaron guerras exteriores entre los países de las Américas, por dar ejemplo, entre Argentina y Chile, entre Colombia y Ecuador y Perú. Por supuesto que esos países tuvieron de vez en cuando algunos roces, pero está lejos de tener la intensidad
que durante 5 siglos tuvieron las confrontaciones en Europa. Si uno revisa la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hacia atrás, realmente hay unos periodos muy cortos de paz, pero realmente es una confrontación permanente entre reyes e emperadores eh, y esto es lo que Tilly dice que explica la creación de un Estado fuerte, que a juicio de muchos autores es la clave para que haya desarrollo. Entonces, como vemos, esta segunda hipótesis, tanto en la visión de Marx como la visión de Tilly, es muy diferente a la primera, porque lo que están diciendo es que la guerra puede tener unos efectos positivos. Entonces, son hipótesis, dijéramos, encontradas, ¿no? Son opuestas. Por supuesto, ambas tienen momentos históricos, se refieren a periodos históricos diferentes, ¿no? Entonces, la primera de Paul Collier, esto está hablando del presente, mientras que Marx y Thiele están hablando de periodos de 5 siglos, 4 siglos, de una larguísima duración. Entonces, eso podría tal vez llevarnos a concluir que tal vez no sean tan contradictorias. Pero en principio, si la leemos, pues claramente la una choca con la otra. Una tercera hipótesis que también vimos en el primer módulo del curso se debe a Samuel Huntington, y recordemos que él plantea esta idea de que el desarrollo no siempre es un proceso equilibrado, que el proceso, lo que él llama modernización, el proceso de desarrollo, lo que él llama modernización, es un proceso que puede ser caótico y desequilibrado, y esos desequilibrios, en la medida en que no vayan acompañados de instituciones fuertes, van a causar fenómenos de violencia. Entonces, esta cita que puse acá la vimos en una clase también en el primer módulo. Si desean leerla con calma, pueden pausar el video. Y ustedes recordarán que esta cita lo que nos lleva es a esta idea de que esto lo vimos en relación con la idea de la frustración como una emoción que podía causar violencia. Entonces, tanto Huntington como otros autores lo que plantean es que la modernización, en la medida en que no le llega a todo el mundo por igual, porque no toda la gente disfruta las ventajas del desarrollo económico simultáneamente, pues genera tensiones entre grupos sociales, entre grupos, por ejemplo, que se pueden ver rezagados, que pueden ver que otros grupos avanzan más rápido, que se ven beneficiados más rápido, o que incluso pueden ver que sus ventajas se ven erosionadas. Pueden ver que el desarrollo económico destruye su posición en la sociedad y eso lo lleva eventualmente a armarse y por ejemplo, a planear un golpe de Estado o una revolución, o armar un movimiento insurgente o un grupo paramilitar. Entonces, esa es un poco la idea de Huntington de que la modernización puede llevar a la violencia. La solución para él es tener lo que él llama instituciones fuertes y adaptables, de manera que sea posible lidiar con esas tensiones en la sociedad, esos conflictos, y el Estado sea capaz de ajustar eso, digamos, cuando un grupo se vea rezagado, entonces tratar de equilibrar la cosa para que ese grupo no se sienta tan rezagado, tan maltratado, por ejemplo, compensándolo, por ejemplo, abriendo nuevos canales de financiación o reduciendo los tributos o de alguna manera llevando a que haya ventajas para los grupos que están más rezagados, de manera que esa aceleración no cause tensiones que eventualmente desaten violencia. Hasta aquí he estado hablando de la relación entre violencia y desarrollo con D minúscula, o sea, desarrollo como proceso histórico, como un conjunto de cambios históricos no necesariamente planificados, que van alterando las sociedades, modificándolas y usualmente van de la mano con aumentos en ingreso, industrialización, urbanización, aumento de las coberturas educativas. Ahora vamos a entrar al desarrollo con D mayúscula, que si recordamos la definición que nos dio Gillian Hart al comienzo en la primera diapositiva, se refiere más bien a proyectos y planes de desarrollo. Entonces ya no estamos hablando de la historia del pasado, sino estamos hablando de cómo hoy en día los gobiernos, las empresas, las agencias de cooperación para el desarrollo proponen proyectos con la idea de promover el desarrollo hacia el futuro, de impulsar el desarrollo. Entonces, está relacionado con lo anterior, pero es diferente, estamos hablando de una cosa diferente. Para empezar, estamos hablando del futuro. Por otro lado, estamos hablando de algo planificado, no algo que ocurre espontáneamente. Y por otro lado, estamos hablando de algo más micro, en el sentido de que no estamos hablando de la
evolución de la sociedad en su conjunto, sino de proyectos muy concretos, por ejemplo, dirigidos para un departamento, para un municipio o para un sector de la acción del Estado, de la salud, de la educación. Entonces, la hipótesis 4 justamente nos dice que el desarrollo con mayúscula, o sea, estos proyectos de los que estoy hablando, de desarrollo, los planes de desarrollo, pueden ser una manera para evitar o terminar la violencia. Y aquí tal vez el antecedente más importante es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, recordemos, es un programa lanzado por los Estados Unidos justo después de la Revolución Cubana. Entonces, la Revolución Cubana genera un gran temor entre los Estados Unidos porque pues, sabemos que Cuba está muy cerca de la Florida y la idea de que en este periodo de la Guerra Fría el comunismo esté a tan solo unas pocas millas de la Florida, pues realmente pues le da a Estados Unidos la idea de que está realmente, que el comunismo está avanzando muy rápido por todo el planeta y que puede avanzar rápidamente por América Latina. La reacción de Estados Unidos es lanzar un gran programa que se llama la Alianza para el Progreso, que lo que busca es financiar proyectos de desarrollo en todas las Américas. ¿A cambio de qué? A cambio de que los países se comprometan a irse por el lado del capitalismo, es decir, a mantener políticas liberales, políticas económicas liberales e instituciones liberales, ¿cierto? Y obviamente tener una relación amigable, cooperativa con los Estados Unidos. Entonces aquí la ayuda al desarrollo, a pesar de que tiene esta bandera de ayudar al progreso económico, es por encima de cualquier cosa una forma de frenar el avance del comunismo. Entonces en la diapositiva justamente ustedes ven a una fotografía que la puse sencillamente para mencionar dos personas que son claves en esta historia, que son Robert McNamara, que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos, y John F. Kennedy, que fue presidente. John F. Kennedy es justamente quien lanza este plan, esta idea de la Alianza para el Progreso, y justamente un año después de lanzarla pronuncia esta frase que me parece que sintetiza muy bien lo que estamos diciendo. Él dice allí: quienes hacen imposible una revolución pacífica, hacen inevitable una revolución violenta. Entonces justamente lo que está diciendo con esta idea de la revolución pacífica, ¿cuál es? Es la Alianza para el Progreso. Es la idea de que hay que revolucionar a las Américas y a América Latina, pero a través del desarrollo, de los proyectos de desarrollo, de hacer proyectos de vivienda, de educación, de asistencia técnica, de salud, de educación, para sacar a la gente de la pobreza. A eso se refiere él con la revolución pacífica. Y nos está diciendo que quien se oponga a este proyecto, pues lo que está haciendo es realmente cocinando o creando un clima favorable para que haya una revolución como la que hubo en Cuba y para que llegue un Fidel Castro al poder en cada país de América Latina. Entonces, justamente es una forma diferente de decir lo que dice la hipótesis, que es que los proyectos de desarrollo son necesarios para evitar las revoluciones, y esa es la hipótesis de Kennedy con la Alianza para el Progreso. Menciono además la Alianza para el Progreso porque cuando miramos la historia de la planeación del desarrollo en un país como el nuestro, como Colombia, vemos que es justamente la Alianza para el Progreso la que va a desencadenar la formulación de planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. Cuando se lanza la alianza, en las condiciones para pedir fondos a Estados Unidos, justamente se le pide a los países que formulen planes de desarrollo y que digan qué proyectos quisieran que Estados Unidos les financiara. Y así surgen los primeros planes de desarrollo periódicos en las Américas. Y a partir de allí, pocos años después, en el año 68, hay una reforma constitucional que obliga a los departamentos a formular planes de desarrollo y más adelante a los municipios. Una manifestación más reciente de esta hipótesis la vemos en las estrategias de contrainsurgencia. Estas estrategias surgieron en la década de los 50 y 60 en las colonias de los países europeos, principalmente en África y en Asia. Como ustedes recordarán, vimos por allá en el primer módulo que los países de Europa tuvieron colonias en África y Asia desde el siglo XIX o tal vez antes, y que hacia mediados del siglo pasado estos países, ya un poco cansados de tener a estos colonos, empezaron a armarse y a ver cómo los expulsaban. Pasada la Segunda Guerra Mundial dijeron: pues ya no más franceses, ya no más ingleses por acá.
Y esto al surgimiento de varias insurgencias en Indochina, en la India y en África, por ejemplo. Y esto llevó también entonces a los países colonizadores a pensar en estrategias de cómo derrotar a los insurgentes. Eh, Estas estrategias fueron principalmente militares, pero especialmente los ingleses y los franceses tuvieron la idea de que la estrategia, el uso exclusivo de la fuerza no era suficiente, sino que para poder ganar estas guerras contra estas insurgencias era necesario tratar de ganarse a la población. Y esto da origen a la idea de la contrainsurgencia del tipo corazones y mentes, que es la que se menciona allí en la diapositiva. Corazones y mentes se refiere a que además de combatir al enemigo, o sea, la insurgencia, hay que tratar de ganarse a la gente, tratarse sus corazones y sus mentes. Esto es convencerla de que es mejor apoyar al gobierno o al colonizador en este caso, y lograr, cuando decimos corazón, sería lograr que empiece a querer al colonizador, que sienta afecto por el colonizador, eh, y que empiece a preferirlo por encima del movimiento insurgente. Entonces, las estrategias de contrainsurgencia esencialmente lo que buscan es a través de protección de la población civil y de proyectos de desarrollo dirigidos a la población civil, de ganarse a la gente para que la gente deje de apoyar a la insurgencia y empiece a apoyar, en el contexto que estamos hablando, eh, a los colonizadores, pero más recientemente pues al gobierno de un país, como puede ser el de Colombia eh, o por ejemplo, en el caso de Irak, había tropas en la invasión después del año 2003, pues había una invasión de tropas de Estados Unidos y el Reino Unido, entonces igual se trataba de que la gente, de que los norteamericanos y los ingleses pudieran ganarse a los iraquíes para que los iraquíes empezaran a ayudarles, a contarles dónde estaban escondidos los insurgentes, dónde había bombas, cuando había un riesgo de un ataque terrorista, por ejemplo. Entonces, esta idea está sintetizada en la gráfica que ustedes ven ahí en la diapositiva. Esa gráfica lo que muestra es la premisa de la contrainsurgencia es que es más fácil derrotar una insurgencia quitando el apoyo popular que luchando directamente contra ella. En una clase anterior vimos que las insurgencias normalmente apelan a la estrategia de guerra de guerrillas, y esta estrategia implica que evitan enfrentarse con el enemigo, están siempre escondiéndose y eso dificulta ganarles. En esa clase usamos la analogía de la pulga o de la mosca, que a pesar de que uno es mucho más grande que una pulga o que una mosca, el hecho de que uno sea tan grande de hecho es un problema para encontrarla y para derrotarla. La mosca o la pulga siendo tan pequeña nos saca ventaja a nosotros. Entonces, justamente la estrategia de contrainsurgencia parte de la base que es casi imposible derrotar a la insurgencia atacándola directamente, y lo mejor es tratar de quitarle el apoyo popular. Esta idea también se recoge en la frase quitarle el agua al pez. Esto es, si queremos eliminar al pez, tal vez es más difícil agarrarlo, tal vez lo más fácil es sencillamente vaciar la pecera de agua y al final el pez queda ahí abajo. ¿Cómo se hace esto de quitar el agua al pez? La gráfica justamente es tomada de un manual de contrainsurgencia del año 2008, producido por el ejército de Estados Unidos, y lo que nos dice es que para quitar el agua al pez hay que cambiar la actitud de la gente, lo que llaman allí populace, o sea, la población, y en cambio de que haya un grupo tan pequeño que apoya al gobierno, hay que lograr que ese grupo crezca. Ustedes ven que al final del proceso, en la columna que dice End State, hay mucha más gente que apoya al gobierno, hay un grupo más pequeño que al comienzo de gente neutral o pasiva, y ahí la insurgencia se ha reducido en tamaño. Y la estrategia, que es lo que está en la mitad de la flecha gorda, tiene 5 elementos, de los cuales 2 son militares, que son propiamente el combate, el entrenamiento de fuerzas de seguridad, pero hay 2 cosas clave que son los servicios esenciales y el desarrollo económico. Los 2 que marqué en rojo son justamente el desarrollo con D mayúscula. Ahí se está hablando por una parte de proyectos de acueducto, de alcantarillado, construcción de escuelas, puestos de salud, electrificación rural, infraestructura rural, sería todo lo que sería servicios básicos, ¿cierto? Vacunación. Y por otro lado estaría el desarrollo económico, que serían proyectos para aumentar ingresos en la población rural. Ahí tendríamos
créditos, asistencia técnica agropecuaria, comercialización de productos, lo que producen los campesinos, ayudarlos a que se venda bien, a que se venda a un buen precio, mejorar la infraestructura rural. Entonces, aquí vemos cómo el desarrollo con D mayúscula, los proyectos, se vuelven parte de una estrategia militar y política más grande para derrotar a una insurgencia y terminar así la violencia. Esta gráfica, a pesar de que es del 2008, pues en Colombia hemos visto a lo largo de la historia reciente varios ejemplos de esto. En la época del gobierno Uribe existió una cosa que se llamó la Unidad de Consolidación, que justamente se dedicaba a planear y ejecutar este tipo de proyectos, proyectos de desarrollo económico y servicios básicos. Pero incluso si uno se remonta más atrás en el tiempo encuentra cosas parecidas. Por allá a finales de los 80, durante la administración Barco, hubo un programa que se llamaba el PNR, el Programa Nacional de Rehabilitación, que era un programa que funcionaba directamente en la presidencia de la República, y los empleados del PNR básicamente iban a zonas de conflicto y le preguntaban a la gente: ¿a usted qué le hace falta? ¿Qué necesita acá? ¿Una escuela? ¿Cómo lo podemos ayudar? Y la presidencia directamente, sin pasar por ninguna otra agencia, contrataba la obra y la ponía en terreno. Entonces la idea de esto era que la gente sintiera que al presidente le interesa mi pueblo, le interesa mi vereda, y de esa manera ganarse los corazones y mentes de la gente. Ahora, hay que aclarar que esto es lo que dicen los manuales. En la práctica, la contrainsurgencia con frecuencia pues, recurre a la violencia selectiva o indiscriminada contra la población civil, y de hecho en la práctica es común encontrar que, paralelo a la ejecución de esos programas de corazones y mentes, uno encuentra violencia del Estado o en el caso de Irak, por ejemplo, de la coalición que había después de la invasión del año 2003, encuentra casos de violencia indiscriminada o selectiva contra la población civil. Es decir, que simultáneamente el ejército está tratando de implementar esos proyectos, de ganarse los corazones y mentes de la gente, pero a la vez se encuentran casos de violencia indiscriminada contra la gente. Esto ha llevado a algunos autores a plantear que esto de los corazones y mentes es pura propaganda, que realmente esto es, pues que no es cierto que se piense que se trata de ganarse los corazones y mentes de la gente. Es más una manera de presentar la llegada del Estado a estas regiones como algo positivo para la gente, pero realmente sigue siendo una estrategia violenta. Bien, de esta manera llegamos al final de esta clase. Entonces, como ustedes pueden ver, he presentado 4 hipótesis que lo que nos muestran son 4 formas de entender la relación entre violencia y desarrollo. En estas hipótesis hemos atado cabos de varias ideas que presentamos a lo largo del curso, y vemos cómo no hay una visión única sobre cómo se relacionan la violencia y el desarrollo, sino que hay visiones diferentes, no necesariamente conflictivas, pero sí son diferentes. Cada cual enfatiza un aspecto distinto, y además cada una de estas tiene un horizonte temporal diferente. Entonces de esta manera pues cierro el contenido del curso. Antes de terminar quisiera comentar brevemente 2 cosas. En primer lugar, varios de ustedes me han preguntado si habrá un nuevo taller. Entonces lo que les quiero contar es que no habrá más talleres. Sin embargo, lo que haremos, porque sé que varios de ustedes solo completaron 4 talleres, es que justamente se va a reducir la nota, el componente de talleres a 4. Esto quiere decir que si usted sacó 4 talleres, si usted tiene 4 talleres, la nota de talleres es el promedio de los 4 talleres. Si usted tiene 5 talleres o más, la nota de talleres será el promedio de los 4 talleres con mejor nota. Entonces no hace falta presentar más talleres. Si usted presentó menos de 4 talleres, pues realmente mi sugerencia sería que se enfoque en adelante en sacar una buena nota tanto en el parcial que está pendiente como en el trabajo final. Les recuerdo que el trabajo final pues consiste en un escrito sobre Siria. Las instrucciones para este escrito están publicadas en SICUBA hace ya varias semanas. En SICUBA hay también un foro donde usted puede entrar y contarle a sus compañeros si está solo o sola y quiere hacerlo en grupo, entonces para que usted allí se anote y de golpe alguien más se una a usted. Igual si lo quiere hacer solo, pues es posible, pero si quiere buscar compañeros, pues allí lo puede hacer en SICUBA. Finalmente quisiera rogarles un favor, y es cuando llegue el momento de llenar la encuesta
de evaluación del curso. Quisiera pedirles que, de ser posible, fueran en primer lugar muy francos y ojalá muy detallados en la parte cualitativa de la encuesta. Para mí, igual que para ustedes, me imagino fue un gran reto hacer este curso con este componente virtual. Yo, por ejemplo, hasta en este punto no sé si esta idea de hacer los videos fue buena o mala, entonces me gustaría mucho escuchar sus opiniones, saber qué les gustó, qué no les gustó. Yo voy a dictar este curso nuevamente el semestre que viene, entonces me interesa mucho poder aprender de los errores de este y a la vez si hay cosas que les gustaron me gustaría poder capitalizarlas, mejorarlas, repetirlas, ¿verdad? Hacerlas un poco mejor. Entonces les pido ser muy francos y detallados en la evaluación. Les recuerdo que esta evaluación es completamente anónima y además de ser anónima, los profesores realmente venimos a conocerla cuando ya hemos entregado notas, o sea que no hay ninguna posibilidad de retaliación o de que el profesor se entere que usted llenó esto, lo otro y eso afecte su nota, eso no tiene ningún efecto. Entonces, pues, una vez más, pues les agradezco su atención y su paciencia con este curso. Espero que les haya gustado, que haya sido interesante y pues les deseo éxitos en el resto del año y que ojalá tengan una pausa a mitad de año que puedan pues descansar un poco y obviamente pues les deseo éxitos en estas semanas que quedan del semestre, que ojalá saquen una notas positivas y les vaya muy bien en todo este año y en general en sus carreras. Muchas gracias.